¿Has sentido alguna vez ese frío glacial e instantáneo que te recorre la espalda y te deja sin aliento justo en el momento en que descubres que la persona que más amabas o en la que más confiabas te ha estado mintiendo? Es una especie de pitido agudo en los oídos, una sensación de irrealidad que aparece cuando te das cuenta de que el suelo bajo tus pies, ese que creías firme y seguro, era en realidad una capa delgada de hielo que acaba de romperse. Te encuentras en este tramo de tu vida, en pleno enero de 2026, mirando los restos de lo que creías que era una relación inquebrantable, una amistad de años o una alianza sagrada, y sintiendo que el mundo entero se ha vuelto un lugar peligroso y hostil. Es esa angustia punzante de sentirte descartable, el pensamiento persistente de que tu lealtad fue pagada con traición y que tu entrega fue vista como una debilidad que otros aprovecharon. Te despiertas con un nudo en la garganta que no te permite tragar, repasando cada conversación, cada mirada y cada promesa del pasado, buscando el momento exacto en que la deslealtad empezó a gestarse a tus espaldas. Es la fatiga del desengaño, el miedo paralizante a volver a abrir el corazón y la sospecha amarga de que, si alguien tan cercano pudo fallarte así, entonces no existe nadie en quien se pueda confiar realmente. Esa pesadez de cargar con el puñal todavía clavado en el alma es lo que hoy tiene tu capacidad de amar en un estado de clausura, impidiéndote ver que la traición ajena no dice nada sobre tu valor, pero dice todo sobre el corazón de quien decidió que la mentira era su mejor camino. Es de vital importancia que hoy, mientras lidias con el escozor de la herida abierta, comprendas que la traición no es un fracaso de tu intuición, ni una mancha en tu discernimiento, sino la manifestación del libre albedrío de alguien que eligió la oscuridad por encima del amor. Quiero que sepas que sentirte devastado por la deslealtad es una respuesta humana legítima que honra la profundidad de tu entrega. Pero permitir que el cinismo se instale en tu mirada es una victoria que no debes concederle a la traición. Si hoy sientes que ya no puedes confiar en nadie más y que el perdón es una montaña que no quieres escalar, quiero decirte que no es porque seas una persona dura de corazón, sino porque estás intentando proteger lo que te queda de dignidad. No eres una persona ingenua por haber confiado. Eres un valiente que se atrevió a creer en la bondad. Y ese es un atributo del cielo que el traidor nunca podrá arrebatarte. Es normal que el alma sienta el vértigo de la injusticia, pero hoy quiero invitarte a que dejes de ser un prisionero del tribunal de tu propia mente, donde intentas juzgar a quien ya se fue. Vamos a descubrir que existe una verdad antigua que dice que tu paz es demasiado valiosa para dejarla en manos de personas que no supieron valorar tu lealtad. Vamos a conocer esa paz que surge cuando finalmente entendemos que nuestra verdadera seguridad no está anclada en la fidelidad de las criaturas, sino en la inmutabilidad del Creador, para entender cómo caminar con elegancia y poder después de un desengaño. Tenemos que mirar la historia de un hombre que tuvo que huir de su propia casa, descalzo y llorando, porque su hijo y su consejero más íntimo habían conspirado para matarlo en David. Imagina la escena en David, el rey guerrero, estaba subiendo el monte de los olivos con la cabeza cubierta, rodeado de gente que lloraba con él. No estaba huyendo de un ejército extranjero, estaba huyendo de Absalón, su propio, y su Ípsilon, Yaitofeo, el hombre con quien compartía sus secretos más profundos y con quien caminaba hacia el templo en comunión. Podemos sentir su dolor visceral. Ese momento en que alguien le da la noticia en Legítefo. Está entre los que conspiraron con Absalón. En ese instante, David no se puso a planear una venganza sangrienta, ni se hundió en la autocompasión eterna. Hizo una oración corta y poderosa al Señor. Entorpece ahora el consejo de Ahit. David entregó la justicia al cielo, mientras sus pies seguían sangrando por las piedras del camino. Él sabía que si intentaba pelear esa batalla con amargura, terminaría convirtiéndose en lo mismo que sus traidores. Esta historia nos enseña que el silencio ante la traición no es debilidad, es la máxima expresión de confianza en que existe un juez que ve lo que ocurre en lo secreto. Tu victoria hoy no depende de que el traidor pida perdón o reciba su merecido, sino de que tú seas capaz de seguir caminando hacia tu destino sin que el veneno del odio infecte tu propia sangre. Esa verdad de que tu corazón puede ser sanado sin necesidad de que la otra persona cambie es lo que hoy llamaremos el santuario del corazón blindado. En el diseño divino,
Se nos advierte que no pongamos nuestra confianza última en los hombres, no porque todos sean malos, sino porque todos somos fallibles. La traición nos duele tanto porque habíamos construido nuestro templo sobre la arena de la fidelidad humana, y cuando la arena se movió, nuestro mundo se vino abajo. Vivir con la conciencia de este santuario es entender que puedes amar profundamente a los demás, pero que tu ancla de seguridad está echada en un lugar donde ningún ser humano tiene acceso. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de exigirle a la gente una perfección que solo le pertenece a Dios. El miedo a confiar se disuelve cuando comprendes que, aunque todos te fallen, aquel que te llamó sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu seguridad no nace de que nadie te mienta nunca más, sino de saber que ninguna mentira puede cancelar el propósito que ya fue firmado por el Rey. La verdadera sanidad comienza el día que decides que tu alegría no será el rehén de la conducta ajena y que tu capacidad de amar es un manantial que no se seca por la ingratitud de quien bebió de él. Vivir con la conciencia de este blindaje espiritual significa que dejas de ser una víctima de la historia de otros para convertirte en el autor de tu propia paz. Imagina que tu vida es como una casa hermosa con las puertas abiertas de par en par. La traición es como alguien que entró, rompió los muebles y se llevó lo más valioso. Puedes pasar el resto de tus años lamentando el robo y señalando la puerta rota. O puedes decidir que a partir de hoy esa casa tendrá una cerradura que solo el Espíritu podrá abrir. Al practicar esta visión, descubres que la paz no viene de olvidar lo que pasó, porque la memoria es parte de la sabiduría, sino de quitarle al recuerdo el poder de lastimarte. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de intentar entender el porqué de la maldad ajena y aceptas que hay oscuridades que simplemente no tienen explicación lógica. Al decir, Señor, hoy suelto mi derecho a la venganza y recibo tu justicia, estás declarando que tu futuro es demasiado brillante para desperdiciarlo mirando por el retrovisor de la traición. Tu vida recupera su nitidez cuando entiendes que la traición fue el filtro que Dios usó para sacar de tu mesa a quienes no estaban invitados a tu próxima temporada de gloria. Jesús es el modelo supremo de quien habitó la traición con una majestad que desarma al enemigo. Lo vemos en aquella última cena, sabiendo perfectamente quién lo iba a entregar, y aún así se levantó, tomó una toalla y le lavó los pies a Judas. A Jesús no fue traicionado por falta de discernimiento. Él permitió el beso de Judas porque sabía que la traición del hombre no podía detener el plan del Padre. En Jesús es quien hoy se acerca a tu dolor y te recuerda que Él también sintió el sabor de la plata de la traición y el abandono de sus mejores amigos en el jardín. Él es quien te asegura que aunque te sientan en la mesa de los que te desprecian, Él preparará banquete para ti en presencia de tus angustiadores. Tener a Jesús es saber que no caminas solo por el desierto de la deslealtad, porque su espíritu es el amigo que nunca falla y el que pega más que un hermano. Él es quien transforma tu herida por la espalda en una cicatriz de autoridad, enseñándote que tu valor no depende de la lealtad de Judas, sino de la fidelidad de León en Cristo. Es el que te regala la paz para volver a confiar, no ingenuamente en los hombres, sino sabiamente en su protección. Él es quien garantiza que lo que fue diseñado para destruirte será usado por su mano experta para impulsarte hacia una resurrección que dejará al mundo sin palabras. Para sanar la herida de la confianza rota y recuperar la alegría de caminar hoy mismo, te invito a seguir estos 3 pasos de gracia práctica. Pequeñas acciones de liberación para tu espíritu. Realiza el funeral de la expectativa muerta en hoy. Toma un momento de honestidad y reconoce que esa relación o esa confianza, tal como la conocías, ya no existe. No intentes resucitar una ilusión. Acepta el duelo, llora la pérdida de la lealtad que esperabas y dile a Dios, suelto la justicia propia y el deseo de que me den explicaciones. Al enterrar la expectativa, dejas de alimentar el dolor. La paz es el resultado de dejar de exigirle al pasado que sea diferente. Establece fronteras sagradas sin amargura en sanar no significa volver a ponerte en la posición donde te hirieron. Hoy, decide qué límites vas a poner para proteger tu corazón, pero hazlo desde la paz, no desde el odio. Puedes perdonar y aún así decidir no volver a compartir tu mesa con la deslealtad. La fatiga desaparece cuando entiendes
que el perdón es para tu libertad. Pero la confianza es un edificio que se construye ladrillo a ladrillo. Protege tu santuario con la sabiduría del Espíritu. Practica el blindaje en la roca en cada vez que el pensamiento de la traición regrese para amargar tu día. Declara con firmeza: mi seguridad no está en los hombres, mi seguridad está en Dios. Haz de esta verdad tu escudo. Al alinear tu boca con la fidelidad divina, estás cerrando la puerta al cinismo. No permitas que la mala conducta de un ser humano te robe la capacidad de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Camina con la frente muy en alto, sabiendo que tu identidad está intacta. Hoy quiero hablarle directamente a tu espíritu que se ha sentido apuñalado y a tu corazón que ha temblado de miedo al pensar que ya no puede confiar en nadie. En el nombre de Jesús, el que fue entregado por nosotros pero resucitó en gloria, declaro que el espíritu de amargura, la cadena del resentimiento paralizante y el velo de la desconfianza crónica se rompen sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que tu corazón es sanado profundamente por el bálsamo de su amor y que recibes una sabiduría nueva para discernir las relaciones de tu próxima temporada. Recibes hoy el regalo de la paz invicta, esa seguridad que viene de saber que el traidor se quedó con las monedas, pero tú te quedaste con el rey en C. Va de ti la angustia de la deslealtad y entra la gloria de una confianza renovada en el cuidado de tu Padre. Respira profundo, siente como el peso de la traición se desprende de tus hombros y deja que esta sanidad sea tu fuerza hoy. No eres una víctima. Eres un hijo procesado por el fuego que emerge con un brillo que nadie podrá apagar. Tu historia no termina en el beso de Judas, termina en el trono de la victoria. Camina hoy con la dignidad de quien sabe que su herencia no depende de los hombres. Descansa en su fidelidad inagotable, descansa en la paz de su presencia.